Dice, buenas noches, no se escucha. Dice, no se escucha nada. Sí, entonces reitero, habíamos hablado de que los métodos teóricos y de la metodología de investigación científica utilizamos también en la preparación de un proyecto. Cuando se presenta un problema, y para poder detectar ese problema necesitamos analizar. Y luego de analizar, pues tenemos que sintetizar y identificar en qué lugar se encuentra el problema. Esas relaciones existen en el sistema. Entonces, la utilización del método analítico sintético lo utilizamos permanentemente, al igual que el método inductivo deductivo. Es decir, ir de lo particular a lo general y luego de lo general a lo particular. ¿Cierto? Estos dos métodos los utilizamos aquí en el cerebro, acá. Por eso son métodos teóricos, que los utiliza aquí dentro del cerebro. Sin embargo, hay otros métodos teóricos que también utilizamos en la preparación y evaluación de proyectos, tales como la utilización del método de los sistemas. Es decir, para nosotros una fábrica es un sistema, el teleférico es un sistema, y el sistema tiene sistemas. Y también utilizamos el método de la modelación. ¿Sí? El método de la modelación, ¿sí?, nos va a permitir modelar, crear modelos matemáticos, icónicos. En la manual de preparación de proyectos, en la preparación de proyectos normalmente utilizamos los modelos icónicos, utilizamos planos para poder saber por dónde van los flujos de las aguas, de los líquidos, de las materias que están en proceso, de la electricidad, etc. Entonces utilizamos modelos icónicos que definen, por supuesto, características propias en cada una de estas particularidades de la electricidad, de la física, etcétera, ¿no?, que vamos a utilizar. Eso es en cuanto a los modelos. En cuanto al modelo de sistemas, por supuesto, más aún, porque todo es sistema. Podemos utilizar dentro de los modelos teóricos también algunas veces, sí, el método dialéctico, el método dialéctico. Eh, Normalmente se utiliza con más frecuencia cuando se utilizan algunos elementos de tipo social, ¿cierto? Se va a utilizar también el método dialéctico. Y dentro de los métodos empíricos, por supuesto que se utilizan estos, ahí están, fíjense, el método inductivo, el método de la modelación. Este, este es en el cuadro de la izquierda, vemos un modelo icónico. Ese es un modelo hecho escala de una fabricita. No sé, puede ser producción de ácido sulfúrico, nítrico, cualquier situación, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de producción de un bien. Es una fábrica. Y esa fábrica podemos representarla como un icono, como estamos viendo ahí. Eso se llama formación, eso se llama modelo icónico. Y el de la derecha son los modelos simbólicos. Nosotros utilizamos y vamos a utilizar en proyectos los modelos simbólicos, las ecuaciones para hacer los cálculos de calor, los cálculos de flujo de aguas, etcétera. Vamos a necesitar los modelos uh, simbólicos que están en la derecha. Normalmente son los que más se utilizan, ¿cierto? Como tenemos que también utilizar el modelo sistémico, el modelo de sistemas, o los sistemas, el método sistémico o los sistemas, entonces estos sistemas que conforman, sí, están conformados por partes, y estas partes tienen relaciones entre sí, ¿sí? Por eso que
La definición de los sistemas dice que es un conjunto de subsistemas o componentes que se encuentran relacionados entre sí y que permiten tener una entrada de datos, por supuesto, que procesan en el sistema y el sistema evacúa los datos. Lo que hacemos nosotros cuando utilizamos el computador, metemos datos, dentro del computador generamos aplicaciones y de las aplicaciones salen los resultados, cierto que se van a, aló, no sé si me están escuchando, parece que se ha cortado el video. ¿Me escuchan? O se ha cortado el está muy lento, el computador es muy lento, ese es el asunto, es muy, muy lento ese computadorcito. O sea, para fines de explicar chicas que se vale la pena, pero ya para hacer ese tipo de transiciones parece que realmente tenemos dificultades. De todos modos, ahí está, acabo de darle la descripción de los sistemas. Estos sistemas tienen algunos principios, tanto como la subsidiariedad. Cuando hacemos un proyecto, ¿sí? Estamos haciendo una fábrica, estamos haciendo incorporando tecnología para mejorar el tratamiento de datos. De todos modos, el principio de subsidiariedad quiere decir que un, un subsistema depende de un sistema mayor. Este sistema depende de otro sistema más grande. A ver, imaginémonos. Estamos nosotros en este momento en el punto de preparación y evaluación de proyectos. Para nosotros es un sistema que van a haber entradas y van a haber salidas. ¿Cuáles van a ser las entradas? Los estudiantes sin conocimiento. En la asignatura les vamos a proporcionar eh, varios elementos, ¿sí? Les vamos a proporcionar información de tal manera que esos estudiantes que han ingresado nos van a volver más inteligentes en esta área del conocimiento académico y científico. Y van a salir, sí, van a salir del sistema como estudiantes con conocimientos y capacidades para poder elaborar un proyecto de facilidad técnico-económica. ¿De acuerdo? Por eso nuestra asignatura no es libre, ¿sí? Se necesita, ¿sí? Está interconectada con otros sistemas mayores. Solo el sistema mayor, la carrera de ingeniería de sistemas. Nosotros, como asignatura, somos simplemente un componente de este sistema. Pero la carrera de ingeniería de sistemas resulta ser subsidiaria de otro sistema mayor, que es el sistema de la universidad, que tiene 32 o 40 carreras, por decirlo, ¿cierto? Pero tampoco la UPEA es un sistema aparte, sino que pertenece al sistema de la Universidad Boliviana y así sucesivamente hasta llegar hasta los sistemas universales, ¿de acuerdo? Este es un principio, el principio de la interacción. Dice que los sistemas tienen que interactuar, ¿sí? Con otros sistemas que están en el mismo nivel o en un nivel más superior o en niveles más inferiores. Todos ellos, todos esos componentes pasan información y gracias a la edición de esta información es de que podemos configurar, ¿cierto?, el funcionamiento del sistema. Por lo tanto, no solamente interactúan los componentes del sistema, sino que el sistema interactúa también con el ambiente que lo acoge. ¿Me dejo entender, verdad? La equifinalidad es un principio que indica que los sistemas, ¿sí?, tienen que, tienen que actuar, ¿sí?, al unísono. Es decir, todo tiene que estar relacionado. Nadie puede funcionar más de lo que se le indica que funcione ese componente, ni menos que oro. Todos tienen una función dentro del sistema y todos funcionan al unísono para lograr una misma finalidad. Por eso se llama equifinalidad. Y determinismo. Dice que el funcionamiento de los sistemas, en el caso de los proyectos, todo el funcionamiento de los componentes, ¿sí?, están determinados por fórmulas matemáticas, principalmente. Y eso es lo que vamos a estudiar. Y todos los sistemas tienen que ser una fábrica, el funcionamiento de un horno. Digamos, pero ¿y por qué? ¿Dónde entra pues, aquí la fórmula? Sí, pues se van a calcular, ¿sí?, la cantidad de gas que se va a quemar y para dar una cantidad de calor
necesarias que son para hacer hervir el agua, para pasteurizar la leche, eh, para diferentes hechos, ¿no? Entonces, los sistemas, el funcionamiento de los sistemas tiene, aparte de tener una finalidad única, pueden medirse y pueden medirse, y ese es el determinismo. Y existen algunas propiedades tales como la eficiencia. La eficiencia dice que un sistema tiene que funcionar con economía de medios. Y alguna vez, esto empecé comentarles a ustedes, en la discusión con mis colegas de ingeniería mecánica, para ser más precisos, entonces usted es ingeniero industrial, ¿no? ¿De acuerdo? Ingeniero industrial. Pero usted no elabora, usted no diseña máquinas, evidentemente no diseña máquinas. Entonces, ¿para qué está? Sí, para que el ingeniero industrial le dice, el ingeniero mecánico produce una máquina, diseña una máquina y los ingenieros industriales dicen, oiga, esa máquina no conviene hacer la función. ¿Por qué? Porque no es eficiente. Es decir, yo meto 100 y saco 54, lo normal. Pero con su máquina yo meto 100 y apenas produce 45. Entonces, para mí es ineficiente. Por eso se dice por economía de medios. La eficiencia es que los sistemas funcionan con economía de medios. Y eso es lo que hacemos con los proyectos de actividades. Es decir, no diseñamos cualquier equipo, diseñamos equipos, pero para que funcionen eficientemente. Compramos equipos e incorporamos a los sistemas de producción de bienes y o servicios para que trabajen de una manera eficiente. ¿Me dejo entender? Y el concepto de sinergia. Esta propiedad de la sinergia indica que el funcionamiento individual de las partes o componentes de un sistema siempre es menor a, la, a la suma total, es decir, el funcionamiento total del sistema. El funcionamiento total del sistema siempre es mayor que la suma de, los, de lo que da cada uno de los componentes. En otras palabras, que tenga más cabal el concepto de sinergia, dice que 2 más 2 en matemáticas es igual a 4, pero desde el punto de vista sinérgico, 2 más 2 es igual a 4 o más. Entonces, ese es el concepto que tienen que tomar en cuenta, no solamente en el funcionamiento de los sistemas, sino en el funcionamiento de todo. ¿Sí? Estos son algunos elementos que tenemos que considerar en el proyecto y cuando se utiliza el método sistémico. ¿Sí? Estas características. Nosotros hacemos un proyecto que también es un sistema de conocimientos, pero que tiene que funcionar ¿sí? eficientemente, ¿sí? Y además eficazmente. Hay una diferencia entre eficacia y eficiencia. Eficacia es el cumplimiento de metas, ¿de acuerdo? Y la eficiencia es el cumplimiento de metas, pero con economía de medios. Entonces, estos métodos que les estoy indicando, que son parte de los conocimientos que han adquirido en la asignatura metodología de investigación científica, los incorporamos y subyacentemente los utilizamos en los proyectos de actividad técnico-económico. Eso se quede bien claro, por favor. ¿Sí? El elaborar un proyecto es elaborar también utilizar la metodología de investigación científica. ¿Sí? Todos los métodos que utilizamos. Solamente que el informe de la investigación tiene sus características propias. Ahora, no los declaramos como en el caso de hacer un proyecto de investigación utilizando todas las normas de la metodología de la investigación científica. Tengo que detenerme permanentemente porque los compañeros están ingresando, ¿no? No quiero que se vayan. Muy bien. Entonces, hay otro método, aquí me he olvidado de esa es la concepción sistémica, ¿no? Nuestro proyecto para construir una fábrica es un sistema, por lo tanto, el método sistémico que utilizamos. Y el método histórico-lógico, ¿sí? El método histórico-lógico ¿sí? Es un proceso investigativo según la magnitud del proyecto que se esté haciendo, necesitamos conocer también ¿sí? cuáles son, por qué se ha llegado a esa situación, por qué hay problemas en una región,
por qué hay un problema en una economía, por qué hay un problema en una empresa. Entonces, muchas veces la historia sí nos da una lógica del problema. En este caso, para exagerar y poner nota, o sea, porque el problema en este momento es la falta de gas para la venta al Brasil y a la Argentina. La pregunta es, ¿por qué razón por qué se ha generado este problema? Entonces tenemos que utilizar este método histórico-lógico. Tiene que haber una razón. Y esa razón, sí, justamente se encuentra en que el anterior gobierno, o sea, no le ha dado importancia a la exploración y por eso tenemos este problema. Para darles una idea. ¿De acuerdo? Ahí están, miren, ustedes fábricas anteriores, tal vez el desarrollo de la tecnología también ha cambiado, ¿no? Cambia, ¿sí? Se incorporan controles digitales, se incorpora informática, se incorporan sistemas para el control de los procesos, etcétera. Y por supuesto que tenemos que ver cómo se ha ido desarrollando. Y es muy importante justamente para evitar algunas dificultades que se tienen de querer apropiarse exclusivamente de cierto tipo de tecnología. En Bolivia tenemos experiencias muy feas, ¿no? Con las plantas de comercialización de la planta y la Catamarca. Desafortunadamente, esta inversión de casi 300 millones de dólares para un estado tan pobre como el nuestro ha dado como problemas que nunca han podido funcionar. ¿Por qué? Porque la tecnología desde la máquina Sport de la ex Unión Soviética no era una tecnología adecuada para la explotación de nuestros minerales de baja ley. Y ahí ellos quisieron hacer investigación, vinieron, instalaron las plantas y nos fue muy mal con la guerra. Y 300 millones tuvieron que salir de esta economía para alimentar la economía de la ex Unión Soviética. Ahora veamos los métodos empíricos que se utilizan en el proyecto, igual que en la metodología de investigación científica. La observación. A través de la observación podemos detectar los problemas. A través de la observación sí podemos ubicar las soluciones. Entonces el método de la observación, que ya conocen, es un método, es un método que se utiliza desde la antigüedad. El desarrollo de la ciencia ha sido gracias a la observación. El desarrollo de la penicilina por Fleming sí, ha sido gracias a la observación. Y él pudo descubrir, ¿no? la penicilina justamente porque había incorporado casualmente este tipo de hongos para dar solución al problema de las infecciones, ¿no? Que tenemos los seres humanos. Utilizamos la observación como método empírico, ¿no? El método del análisis mental. Eso significa estudiar. Para hacer un proyecto de actividad tenemos que analizar documentos, tenemos que estudiar. Todo lo referente, igual que la metodología de investigación científica, exactamente igual. Tenemos que estudiar, pero deben ser muy pocas personas que puedan conocer todo. A no ser que sean expertos simplemente en una cosa, ¿no? Pero aún así hay que hacer análisis mental porque ustedes van a ver que en diferentes capítulos se necesita utilizar esta metodología. Vamos a continuar. La entrevista, ya como método empírico, también es importante. Durante el desarrollo de los proyectos necesitamos entrevistar con expertos, con personas que están a cargo de la misma industria. Entonces, la entrevista también se la utiliza. La encuesta con instrumentos cuestionarios. Este método también lo vamos a utilizar, sobre todo en el estudio de mercado, ¿sí? Con instrumentos cuestionarios. Entonces, eso nos va a servir para mostrar las tendencias y para encontrar además los promedios de consumo. Y van a ver cómo lo vamos a utilizar. Solamente que un poquito difiere en cuanto a la investigación, pero igualmente hay que utilizar estadísticas y para poder determinar cuáles son las tendencias, sobre todo en el mercado. De la aplicación de estos cuestionarios, podemos generar gráficos y gráficos de las encuestas, la utilización de cualquier método, ¿no? Podemos utilizar, podemos generar percentiles, medias,
medianas, desviaciones estándar, etcétera, que son importantes en el momento de tomar decisiones cuando se está elaborando un proyecto. También tenemos que explicar la simplificación práctica de la investigación de proyectos, porque eso es un proyecto. Tiene que haber una simplificación práctica para la sociedad. Y muchas veces, cuando se está elaborando el proyecto de factibilidad, tenemos que hacer algunas penetraciones en la ciencia, tenemos que hacer enlazar algunos elementos, según sea el proyecto, por supuesto. No siempre se da esta situación, pero en algunas circunstancias sí procede. Entonces, lo que estoy tratando de indicarles en este momento, ¿sí? Ahí ustedes ven una fotografía de algunos personajes que han trabajado en el proyecto Manhattan. Fíjense, está John von Neumann, de espaldas, Richard Feynman, que fue el profesor del, de la de George Danzig, ¿sí? Le otorgó el título de doctor, ¿sí? Por haber resuelto un paradigma de la ciencia estadística. Y finalmente Stanislaw Ulam, que fue otro matemático que trabajó, ambos, los tres trabajaron en el proyecto Manhattan. ¿Sí? Ahí está, dice, en un periodo de descanso en los Álamos, dice la fotografía, y evidentemente así ocurrió. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque posiblemente los proyectos tengan que tener aporte teórico. El proyecto Manhattan, de la construcción de la bomba atómica, han tenido que desarrollar teoría, han tenido que hacer aportes teóricos. Eso ya les comenté. Y ustedes saben, las personas que han llevado investigación de operaciones y que han aplicado el método de la simulación de Monte Carlo, he sido reiterativo en indicarles que el que ha desarrollado esto es el doctor John von Neumann, ¿cierto? Para determinar el espesor de la capa que iba a contener el uranio, ¿sí? el enriquecido. Si ustedes ven la película que está en cartelera en este momento, que es Oppenheimer, ¿sí? Ustedes van a poder ver, ¿sí? En 2 o 3 escenas, cómo van colocando, ¿sí? la cubierta de plomo. Ese dimensionamiento de la capa de plomo la ha realizado el doctor John von Neumann. Concluyo en decirles de que hay proyectos donde se tiene que hacer también hacer aporte teórico del proyecto Manhattan. No en todos los proyectos vamos a necesitar esto, pero para que ustedes vean, sí se puede utilizar sí, lo que estamos indicando. Entonces, dice, se debe establecer en consecuencia pues, leyendo que la preparación de un proyecto de facilidad técnico-económico es una labor investigativa. Se utiliza subyacentemente, por eso digo, no se declaran muchas veces, sino subyacentemente la metodología de la investigación científica en todo su alcance. La diferencia en la existencia de una metodología particular de presentación del informe de investigación que será objeto del aprendizaje de los discípulos. Ya les utilizamos entonces la metodología de investigación científica subyacentemente para la preparación. No nos hemos librado. Es la preparación de un proyecto de facilidad técnico económico es la aplicación del método científico también, pero subyacentemente, y la diferencia está en los informes de investigación. La preparación de los proyectos tiene una metodología especial que la vamos a estudiar especialmente. Finalmente, la definición de un proyecto de inversión dice que es una colección de estudios que demuestran la viabilidad y coherencia de la producción de un bien o servicio, y que como sistema demuestran la facilidad de implementarlo sobre la base de las externalidades, de que las externalidades guarden cierto equilibrio de estabilidad, composición y equilibrio. No. En una clase posterior, espero que sea la siguiente, ¿sí? Vamos a estudiar vamos a estudiar la planificación de proyectos utilizando el método SOP. Es decir, esto es vital. O sea, un proyecto no puede iniciarse si es que no se planifica. Debes entender. Entonces,
necesitamos estudiar esa parte. Muy bien. ¿Cuánto tenemos? 5 minutos. Entonces voy a cambiar ahora, voy a dejar de compartir este archivo y vamos a pasar al siguiente, que es la clase. Vamos a compartir pantalla, y pantalla. Dos, uno. Aquí hay, bueno, yo seguido, pero voy a bajar esto. Bajar. Aquí no tengo el otro, vamos a buscar acá. Voy, listo, esto. Y tenemos por ahí esto, segundo, pantalla, configuraciones, pantalla, está fácil, contenido del proyecto. Estos archivos, sí, los he enviado. Vamos a bajar. Este es el último archivo. No, este no es. Mire, este no. Es que el touch en una pantalla de 25 es un problema, ¿no? Eso, este. Pero ingresamos rápidamente entonces a la última parte de la clase, el capítulo 2, etapas y contenidos del proyecto de inversión. Estos dos capítulos ya les he enviado al grupo y además están en la plataforma. La plataforma ya está habilitada y ahí he grabado estos documentos. Muy bien. Estos, tal como lo estamos viendo aquí con figuritas, etcétera, les he mandado a la, a el grupo, el WhatsApp. Y estos mismos capítulos, pero ya en literal, que son parte del texto, los he enviado a la plataforma, y para que tengan dos documentos, un documento completo, porque les estoy explicando que una clase está mucho más resumida, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que deben precisar en un proyecto de inversión? La coherencia, la viabilidad y la facilidad. Y aquí doy un ejemplo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser coherente el proyecto? Porque tiene que ser coherente, ¿sí?, con los planes de desarrollo regionales y nacionales. Debes entender, es decir, tiene que haber coherencia. Yo no puedo generar un proyecto de facilidad de producción de sandías en el altiplano. Ahora, que pueden producir en el altiplano bajo carpa solar, por supuesto que pueden dar, pero por supuesto que el sistema va a ser ineficiente, porque voy a necesitar recursos para calentar, para poder hacer en el valle o en el trópico la producción de esa misma fruta, basta con lanzar una semilla al suelo y automáticamente se da. Y en el altiplano tenemos que poner carpas solares porque se desarrolla bajo cierta temperatura. Entonces, tiene que haber coherencia, ¿cierto? Y tiene que haber además coherencia con con los planes de desarrollo de regiones y además con los intereses de nuestras personas. Ustedes están pudiendo ver ahí en el gráfico unas excavaciones que están haciendo ahí, que estaban haciendo para la producción, ¿sí?, del cobre ligado cobre ligado al carbonato de calcio para la fertilización de tierras. Así fue concebido este proyecto, pero en el momento en que llegaron a implementarlo, resulta que los pobladores de Villa Bestia, que es un pueblito más allá de Camado, dijeron, oiga, un momentito, no es coherente con la actividad económica que nosotros hacemos, que es la agrícola. Ustedes van a generar,
haya contaminación y van a contaminar los ríos y las aguas que insumen y van a contaminar y van a matar la producción agrícola. Entonces no era coherente en ese sentido. ¿Qué es la viabilidad? Un proyecto de factibilidad sí, se puede denominar que es factible cuando todos los capítulos que se están estudiando indican que son viables. Entonces los capítulos del proyecto indican la viabilidad, es decir, que se puede hacer, que se conviene hacer. Entonces eso se llama la viabilidad. Y el conjunto de las viabilidades se constituye en la factibilidad. ¿De acuerdo? Ahí están los términos que se indican. Ahí tienen